Vamos a la Biblia, al Salmo 19. No, todavía no. Paraditos. 19, del 7 al 11 del libro de los Salmos. Ya nos queda un mes y un poquito para tenerlo de memoria y ya cambiaremos pasaje bíblico para que se les olvide, digo, para que aprendamos otros. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Es hermosa, es perfecta, es recta, es verdad, es justa. Y por eso estamos delante de ti, Señor, aprendiendo tu palabra y pidiendo, Señor, la ayuda y la bendición de tu Espíritu Santo. Que lo que se hable en este tiempo sea enseñado por Él. Y que cada uno de nosotros aprendamos de tu palabra y nos gocemos en ella. Úsame, por favor, como una herramienta adecuada en tus manos, una herramienta correcta en tus manos. Y enséñanos, Señor, que crezcamos en ti. Y sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Una predicación con pasaje pequeño, ¿verdad? Pero con mucha enseñanza. La semana pasada predicaba de declaración de fidelidad y cómo es que nosotros debemos de aprender a tener un conocimiento de lo que decimos creer o una realidad de lo que decimos creer. Porque a veces nos preguntan así media rara abajo, nos dicen: ¿y tú qué eres? Pues persona, como todos, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta que se refieren a qué doctrina estamos practicando. Y podemos decirles: somos cristianos. Y nos van a seguir preguntando: ¿pero de cuáles? Otra vez, ¿verdad?
Pregunta, ¿y de cuáles? Luego, lo que se tiene conocimiento de los que brincan, de los que lloran y que hacen mucho argüende. Hay que decir nosotros, si casi ni venimos, menos brincamos y lloramos y todo lo demás, ¿verdad? Aquí en un tiempo fue para brincar, ¿verdad? Pero ahora no. Y luego decimos, bueno, soy cristiano, y decimos, algunos, pues cristianos con una doctrina bautista. Algunos dirían, pues ya no sé ni qué soy. No sé si soy entre presbiteriano, bautista y pentecostés. Y un poquito de católico. Y algunos dirían, no, ¿cómo crees, hermano? Yo no voy a aceptar. Algunos se persinarían y dirían que no. La verdad es que a mí, en lo personal, a lo mejor usted no, pero a mí la predicación del domingo pasado es una predicación que creo que debe ser fundamental en nuestras vidas. ¿Qué somos? ¿A qué venimos aquí? ¿Por qué venimos aquí? De verdad, es muy importante. A mí me preguntan, bueno, ¿y usted qué es? Siempre cuando lleno un cuestionario, me preguntan que a qué me dedico. Y yo siempre digo, soy pastor. Y la pregunta muchas veces, ¿pastor de qué? ¿De qué? Algunos me dijeron, de borregos. Así me escribieron, ¿verdad? A veces yo digo, de chivos topetones. Oh, bueno, digo, pastor cristiano, ¿verdad? Pastoreo una iglesia cristiana bautista. Antes predicaba, y cuando estoy hablando de este mes de noviembre, ¿verdad? Prediqué en Jonás, no sé si se acuerdan de esa predicación, que algunos me dijeron, hermano, llorando, ¿cómo que se quiere ir? Lloraron. Y el otro domingo no vinieron. Y no fue una, fueron varios. De veras, ¿cómo cree? Y se sentían mal. Yo dije, si me quieren, me creí. Pero el otro domingo, al otro domingo, no vinieron. Dije, no me quieren tanto. También prediqué el 3 de noviembre una predicación con un nombre medio raro que se llama Abusados. Así prediqué, abusados. ¿Ah? Abusados de nuevas filosofías. Abusados, Cristo es Dios. ¿Verdad? Eso dije, Cristo es Dios, estamos abusados. Porque luego anda gente diciéndose que es Cristo, que es el Mesías, y tenemos grandes problemas. Hoy yo quiero predicar, regresemos a lo básico. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque no sé si me he estado dando a entender en todo noviembre de lo que he estado predicando. Y he estado predicando de crecimiento de la iglesia. He estado predicando de quién somos, qué somos, para qué somos. En estos tiempos hay conferencias, simposios, ya hasta lo dije mal, ¿verdad? Simposios.
Simposium de igle crecimiento. Ese sí lo dije bien. De igle crecimiento, del crecimiento de la iglesia. Y la verdad, bastantes buenos. Algunos, y a la verdad, muchos, bastante bíblicos, bastante, de una manera muy correcta. Pero también encontramos enseñanzas de crecimiento por el grupo que tenga la iglesia, ¿verdad? Hay que tener un buen grupo, que se oiga ruido, pues para que crezca la iglesia y los jóvenes quieran ir y empiecen a tocar. Hombre, yo les digo, por más que oro y ayuno y desayuno, y ni aún así quieren tocar. Amén, díganlo. Amén. En diciembre de 2045, dice. Avísenle con tiempo. Okay. ¿Para el casco o para qué? No, porque dijo que... Ok. Yo quiero hoy predicar, de regresar a lo básico. Y voy a hablar de la primera iglesia bautista de Jerusalén. ¿Se lo bien? La verdad que no es bautista. La primera iglesia que vemos que está formada, ya vemos la estructura eclesiástica, la iglesia que el Señor Jesús deja, la iglesia que sigue después del ministerio de Cristo. Si usted va a los evangelios, todos los evangelios terminan en la crucifixión de Cristo y después de los discípulos andan en traducción de este tiempo sacados de onda. No saben ni qué hacer los discípulos. Unos se van a pescar, otros siguen al que se va a pescar y andan los discípulos por todas partes. Jesucristo resucita. Encontramos que Jesucristo resucita y vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia se va formando, cómo la iglesia está formándose. Y encontramos en Hechos, capítulo 2, el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Déjenme decirle qué es el Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta que celebraba los judíos. ¿Saben qué celebraban? Que ellos habían salido de Egipto y era 40 días después de la Pascua, ¿verdad? Y celebraba el Pentecostés. Y en el Pentecostés se junta la iglesia está orando y el Espíritu Santo se manifiesta. Y se manifestó en idiomas o en lenguas. Ya encontramos las lenguas ahí bastante diferentes, ¿verdad? Partos, medos, elamitas. A los que no eran cristianos dijeron, estos están borrachos. Y algunos los defendieron. No, hombre, si todavía no pasa de las 12 del mediodía, ¿cómo crees que van a estar borrachos? Pero bueno, ellos empiezan a predicar. Yo quiero hablar, o voy a hablar, de cómo es que la iglesia vivía para un, vamos a decirlo, crecimiento o para un crecimiento de la iglesia. ¿Cómo es que ellos estaban viviendo? ¿Qué es lo que ellos hacían para que la iglesia creciera y creciera de una manera bastante grande? Voy a leer un poquito
versículo 37 al versículo 41 de Hechos capítulo 2. Hechos 2, 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, casi igualito a nosotros. Fíjese, ¿qué siguió? ¿Cómo es el comportamiento de la iglesia? Y la primera enseñanza es sencilla. Va a ver esta predicación, va a decir: yo no sé por qué predica, todo eso lo sabemos. La cosa es, ¿lo practicamos? Déjenme decirle, en este púlpito tenemos una iniciativa de ley de la hermana Lulú. Es testigo el hermano Bet y el hermano Jorge y el hermano Sergio, y yo la hago. ¿Cobraremos? No retardo. Cobraremos falta por no venir a la escuela dominical. Yo le dije a la hermana Lulú: está bien, pero la cosa es que luego no va a venir nadie ni a la iglesia. Mejor así déjenla. Algunos, porque le cae bien, les cobraba 100, y a otros les cobró 300. Y otros 700. No les digo a quién. Porque fue a pasear. Es que le cae muy mal. Porque fue a pasear, no se enfermó. Hermano, ¿cuándo vas a cobrar? Va a decir la hermana Silvia: pago todo el año. La primera enseñanza, regresemos a lo básico. Perseveremos en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, perseveremos en la palabra. Fui a predicar, también la hermana Lulú quería cobrar por que yo fuera a predicar a los aniversarios, déjenme decirlo, ¿verdad? Fui a predicar a un aniversario, y en el aniversario he dicho, o dije, lo que he dicho aquí, que como cristianos debemos de pensar cuántos años tenemos como cristianos, y cuando menos deberíamos de aprendernos un capítulo por año. Yo digo, si batallamos con 5 versículos, y yo ando pidiendo un capítulo, pero bueno. La cosa es perseverar. Dice un dicho que el que persevera se cansa. Hermana Úrsula, perdón. Hable con él. Mire, si yo les platicara lo que sé del hermano Jesús cuando andaba con Úrsula, él entiende lo que es perseverar. Pero no lo puedo platicar. ¿Cierto o no es cierto? Para que ya no va a decir que se cansa. Ahora dice, ¿para qué perseverar? Hermanos,
acceso a lo básico es la palabra de Dios. Miren, yo he estado diciendo aquí que tienen maestros de Biblia, que en alguna forma nos hemos preparado para servir a Dios y para servir a la iglesia. Y alguien me ha preguntado, ¿y cuándo va a empezar el nuevo instituto en la iglesia? Cuando en alguna forma, en algún milagro de Dios, pueda coincidir los tiempos de los que dicen que quieren estudiar. Porque mire, cuando uno quiere estudiar, no va a la universidad y le dice, a ver, mis horarios son estos. ¿O a poco dice así en la universidad? O en alguna escuela. La universidad y la escuela te dice, estos son mis horarios, ¿quieres estudiar? Y pagas y bien. Si quieres, si no, búsquele, mijito, por otro lado. A veces uno, bueno, a mí me tocó como padre andar con los hijos casi suplicando para que, orando con mucha fe para que pudieran entrar a la universidad que tenían que ser. Necesitamos perseverar. Regresemos a lo básico. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Usted sabe, porque a usted le van a preguntar, si responde de perdido esto, soy bautista. Y le van a preguntar, ¿bautista del Juan el Bautista? Porque todo el mundo que piensa eso. ¿De dónde viene su doctrina? El hermano Sergio le sacaría los anabatistas, de Zwinglio, de Calvino y de algunos otros más. John Simmons, posiblemente. Puro nombre que usted ni sabe. Qué bueno, gloria a Dios que no sepa. Algún día lo sabrá. Pero si usted le dice, ¿y de dónde vienen los bautistas? ¿Cuál respondería? Mi doctrina es neotestamentaria. Mi doctrina es de los apóstoles. Por eso soy bautista. Porque de la Biblia viene lo que yo creo y como yo actúo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, no habrá un crecimiento sano si no regresamos a la palabra de Dios. En la mañana casi parecía club de Toby, escuela dominical, antes que llegara la hermana Lulú. Ya luego nos lo echó a perder. Estaban puros solteros. Hermano Obed, hermano Jorge, hermano Sergio y su servidor. Ya nos lo echó a perder la hermana Olga. Luego llegó la hermana Lulú. Luego la hermana José. No, la hermana Olga ni llegó. Tiene justificante. Lupita también tiene justificante. Hermanos, necesitamos perseverar en la palabra de Dios. De veras.
no sé qué llamita irles. Necesitamos perseverar. La palabra perseverar es buscar, alcanzar, es estar. Eso es perseverar. Si usted dice, hermano, yo persevero, pero a esa hora no, porque yo estoy lavando. Porque a esa hora yo voy a comer. A esa hora yo, o sea, siempre podemos decir cualquier cosa. Y si usted quiere, válida. Pero necesitamos perseverar en la palabra de Dios. Y usted puede decir, ay hermano, parece disco rayado. Siempre nos dice que tenemos que ir a la palabra de Dios. Y yo le diría, sí hermana, soy un disco rayado. Sí hermano, soy un disco rayado, pero usted es un oído tapado. Los que saben que no hagan eso, ¿verdad? Los otros díganle, ay, dolor me volviste a dar. Le decimos a lo básico, la palabra de Dios. Mire, Pablo era un maestro de la ley. Pedro y los apóstoles estuvieron con Jesucristo 3 años en un internado de 24 horas. Marcos hasta fue corrido una vez por Pablo, pero siguió siempre sirviendo. Usted lo puede ver en la Biblia. Lucas, un médico, estaba en la cárcel con Pablo. Gente que perseveraba en la palabra. Si usted lee el Evangelio de Lucas, cuando le escribe a Teófilo, ¿verdad? Usted oye cómo le dice, mira, has oído mucho, pero yo he investigado y te lo quiero decir en orden. Y por eso Lucas es un libro bastante ordenado que habla del ministerio de Jesucristo. Necesitamos regresar a lo básico. Perseveremos en la palabra de Dios. Perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Mire, si no perseveramos en la palabra de Dios, vamos a seguir creyendo que somos bautistas porque venimos de Juan el Bautista. O porque somos rebautizadores. Y ponga usted que qué importa que crean de nosotros, pero nosotros ¿qué sabemos? ¿En qué estamos en la palabra de Dios? Perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Segunda enseñanza, perseveremos en la comunión unos con otros. Yo le puse, perseveremos en la unidad. ¿Sabe que esta iglesia está muy bien desunida? Al culto de escuela dominical llegamos 6. Al culto de predicación, ¿cuántos somos, hermano? ¿Ahorita aquí cuántos somos? 17. Y otros no llegaron.
¿Hay unidad? ¿Llegamos a la hora del culto? No. Cada quien llegó a la hora. Algunos barriéndose, algunos tardecita, algunos más o menos. ¿Sabe qué es unidad? Caminar en una sola dirección, con un solo objetivo. Fíjese, perseveraban en la comunión unos con otros. Esa es unidad. Común, unión. Unión, común. Necesitamos unidad. Es lo básico. Cada culto de predicación, y terminando el culto de predicación, el anuncio. En vivo por Facebook a las 7 de la noche los viernes. Reunión de oración por Zoom a las 7:30 de la noche. Escuela dominical 11 de la mañana. Culto de predicación 12 del mediodía. Comunión unos con otros, unidad. Perseverar en unidad. Es estar todos en esos cultos. Pero, si yo digo, no, a ese no quiero ir, ese me da sueño, o yo tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, ¿usted cree que está viendo comunión unos con otros, unidad? Es lo básico, fíjense, la Biblia es bien clara y bien sencilla. Un pueblo dividido entre sí no puede prevalecer. Está bien, usted puede seguir así y le puede echar la culpa al pastor y yo la voy a aceptar. Pues el pastor nos tenía desunidos. Ya ni de las greñas hago que estén unidos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama la hermana Lulu? ¿Todo el nombre? ¿Ochoa qué? Le falta María de Lourdes Ochoa Pérez. Mire, hasta fácil está, por eso lo digo a ella. ¿Quién no sea en México Pérez? ¿No? También los García. En comunión unos con otros. Necesitamos, de veras, así es de sencillo, necesitamos regresar a lo básico. Comunión unos con otros. Unidad. Yo le respeto y le amo, pero hacer lo que usted quiere, por lo que usted quiera, no es unidad en la iglesia. Mire, si quiere que cambiemos el culto a las 3 de la tarde el domingo para que no se desmañane, lo hacemos, pero que sea en unidad. Si se le hace de madrugada a las 11
11 de la mañana. Lo cambiamos a las 6 de la tarde, la escuela dominical. Pero que sea unidad, eso es lo básico. Es lo básico en la iglesia, es lo básico en la familia, es lo básico en el trabajo. Si en un trabajo no hay unidad, imagínense en una maquiladora, si no hay unidad, ¿cómo va a estar la línea de trabajo? Imagínense, el carro va a salir como Frankenstein. Pero creemos que la iglesia, porque es la iglesia, así podemos hacer lo que queremos. En la comunión unos con otros. Fíjese, la que sigue me gusta, y a muchos también. Perseveremos en el partimiento del pan. Amén. En el compañerismo. No, ni ahí. Les digo, si no traen mandil, no vayan para allá. Y ay, traigan refresco. Hay que traer para compartir. Ya hay mucho, ¿verdad? Mejor no traemos. Yo digo, hasta parecemos de Monterrey, perdón. Es pura fama, hermano, pura fama. Ya inviten al pastor unos taquitos de tripa, de bistec. Perseveraba en el partimiento, el compañerismo, hermanos. Esto también, mire, hay gente que no le gusta el compañerismo. Mire, hay gente de aquí, de nosotros, no voy a decir nombres, pero que a lo mejor están gozosos de que este mes no hubiera cumpleañeros para no ser pachanga. Hay unos que dijeron, hermano, una vez al mes es un poquito. Pero también es esto, el partimiento del pan, el compañerismo. Tenemos compañerismo solamente aquí en la iglesia, pero debe de ser más. Regresemos a lo básico. Porque yo le digo, sí, somos una comunidad, una asamblea, una iglesia, como usted le quiera llamar. Pero tenemos una vida que debemos de vivir en el Señor. Porque yo soy su hermano en Cristo, su pastor, no solamente para predicarles, digo, para predicarles. Algo se me da mejor que otras cosas, ¿verdad? Pues sí. Pero soy su hermano en Cristo para ayudarle a cambiar una llanta de su carro, o cuando menos para echarle porras si la está cambiando. Que si está enfermo, estar orando con usted. Necesitamos compañerismo. Eso es lo básico de la iglesia. Ay, hermano, no le hablé porque me da pena desvelarlo. Más me desvela que no venga a la iglesia. No tenemos confianza entre nosotros. No tenemos esa relación. Perseveraban en la comunión unos con otros. Por eso hemos dicho, la iglesia la hemos hecho muchas veces un casino social, no un ente de vida.
vida. Llegamos a la iglesia, ¿cómo se vistió el hermano? Hoy no andaba bien vestido. Nos vamos. Esto es de Victoria para allá, aquí no pasa nada. En la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan. Regresemos a los básicos. Y yo le puse perseverar en las oraciones. Eso sí a la iglesia. Perseverar en las oraciones. ¿Cuántos nos reunimos en el Zoom? Así. Algunos como cometa nos visitan de vez en cuando. Cuando sucedió el milagro, la venida del Espíritu Santo, la iglesia estaba orando. La iglesia estaba unida, orando. Como 120. No era una iglesia tan grande. 120. Pero después de esto, en lo básico, 3,000. Hicieron algo. No dicen que tenían buena batería, ni buen guitarrista, ni buen pianista, ni siquiera buen predicador. Aunque antes Pedro se echó una predicación bastante buena. Y les dijo a los judíos, ustedes lo mataron. Eso dijeron, les dijo Pedro. Tanto que los judíos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. Y la iglesia estaba en lo básico. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia necesitamos unirnos en oración. Necesitamos orar. Mire, si usted ve que no crece en la iglesia, ni se pregunte por qué. No estamos ni en lo básico. La palabra de Dios como iglesia, ¿estamos perseverando en la palabra de Dios? No. ¿Estamos perseverando en la unidad? No. Cada quien llega a la hora que le da su recalada y a la hora y el día que quiere. El compañerismo, vamos a decir, un poquito. Aquí dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ya ni le pites a Jesús y vas por el camino, no le pites, te lo digo en unidad. Nomás dile, Jesús, no le pites. No se te ocurre pitar. Ire, y dije ire. Si usted tuviera comunión con Jesús, usted supiera lo que yo estoy diciendo. Pero como no se tiene comunión con Jesús, está pensando, ¿qué está diciendo el pastor? Tenga comunión con Él, lo va a conocer. Mire, quiere adelgazar, júntese con
Joana y con Jesús. Joana y Jesús. Dije bien. Joana y Jesús. Pero si usted quiere engordar, júntese con el pastor. Tortillas de harina, garantizadas. Hermanos, no estamos teniendo compañerismo. No hablo religioso, no hablo eclesiástico. Compañerismo bien. Las oraciones. Iglesia. Necesitamos unirnos en oración. Usted no puede decir, mire, yo oro 30 horas al día sin la iglesia, no la necesito. La iglesia sí la necesita usted. A lo mejor usted a la iglesia no, pero la iglesia a usted sí le necesita. Porque es la forma que Dios ha puesto. Es la institución, la iglesia, que Dios puso para el extendimiento de su reino. Y usted está aquí, porque Dios le trajo aquí. Y si Dios no le trajo aquí, búrbalos. Si Dios no le trajo aquí, es mejor que no esté aquí. Pero si usted está segura que Dios le trajo, o está seguro que Dios le trajo aquí, tiene que regresar a lo básico. Y lo básico es perseverar en su palabra, perseverar en la unidad, perseverar en el compañerismo, perseverar en la oración. No es fácil, yo lo sé. Yo también tengo compromiso con ustedes, pero trato de perseverar. Y perseverar es esforzarme, es dedicarme a lo que Dios quiere que yo sea en su iglesia. Le leo lo que sigue, versículo 43. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 4 cosas. Perseverar en la palabra, perseverar en la unidad, perseverar en el compañerismo y perseverar en la oración. Después de esto, Dios se manifestó grandemente. Me gusta mucho cómo termina. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Hacían algo espectacular? No. ¿Hacían algo bien? Fácil. Posiblemente difícil para nosotros. Pero es difícil porque metemos nuestras ideas, nuestro yo creo, yo soy, yo digo, yo pienso, yo siento, yo entiendo, y dejamos su palabra por un lado.
empecemos a perseverar en Dios y en lo que Él quiere que nosotros hagamos. No se trata ni de lo que sabemos ni de lo que somos. Se trata de lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros. La iglesia perseveraba en estos 4 puntos. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque Él es bueno y Él es hermoso. Tu palabra es sencilla, es directa, es clara, es hermosa. Y nosotros nos complicamos mucho. Muchas veces nos fijamos en títulos, en fama, y se nos olvida, Señor, lo claro, lo sencillo que tú has puesto para nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia a entenderlo y a vivirlo. Ayúdanos, Señor, para honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Gracias por habernos hablado. Gracias, Señor, porque eres hermoso. Bendice tu iglesia, tómala en tus manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga. Gracias, Señor.